estar dolidos porque se anulaba el indulto. Pero ayer veíamos nosotros lo que es estenosis aórtica. Ahora vamos a ver lo que es insuficiencia aórtica. Lo que es insuficiencia aórtica. Ya habíamos dicho ayer que existían en la válvula aórtica tres valvas. Una coronariana derecha, una coronariana izquierda y una no coronariana. No se olviden que las válvulas aórticas son en forma de platos. Son platitos. En los libros van a encontrar que se le dice nidos de paloma. ¿Y por qué esta función? ¿Por qué tienen platos? Esa anatomía es prodigiosa. Porque la sangre sube por la aorta, al bajar se cierra la válvula aórtica y la sangre que baja se queda en los platos. Y al quedarse en el plato o en el pocito izquierdo, va a irrigar recién a la coronaria izquierda. El derecho va a irrigar recién a la coronaria derecha. Esa es la función de los platos. Pero eso cuando se cierra la válvula. Ahora ustedes explíquense si no se cierra la válvula. ¿Qué pasa? Hay insuficiencia aórtica, hay insuficiencia coronaria. Solo sabiendo esa parte de los platitos, si no cierra, no hay sangre. Entonces, la poca sangre que hay va a irrigar tanto a coronaria derecha como a coronaria izquierda. Entonces acá estamos hablando de insuficiencia aórtica e insuficiencia coronaria. Por eso es que el paciente que tiene insuficiencia aórtica va a tener problemas de angina crónica, porque no hay buena irrigación. Les decía que a veces falta la tercera válvula, que no es importante la no coronariana, porque sería lindo que reemplace a cualquiera de estos, no es importante. Entonces cuando falta esa se llama válvula bicúspide. Normalmente tiene tres válvulas, pero si falta una, estamos frente a una aorta con válvula bicúspide. Entonces, cuando hay insuficiencia, ya vimos lo que es estenosis. Cuando hay insuficiencia, es una enfermedad de la válvula aórtica donde la válvula se debilita, queda abierta o se abomba. La válvula se abomba, entonces también va a haber insuficiencia. Entonces esto al abombarse impide que esta válvula se cierre bien, por lo tanto hay un reflujo de sangre desde la aorta hacia el ventrículo izquierdo. Entonces, ¿qué habrá? Si va a haber paso de sangre, ese ventrículo izquierdo va a dilatarse porque tiene doble función, no solo de expulsión, sino de soportar la fuerza que viene de arriba de la aorta, de la sangre, ¿no? ¿Qué pasa que no maneje esto? Entonces, ¿cuál es el concepto de insuficiencia aórtica? Que la válvula es incompetente, falta de cierre, hay aumento del volumen diastólico por el retorno de la sangre de la aorta hacia el ventrículo izquierdo. Ahí tienen ustedes las tres válvulas, ¿no? La válvula derecha, la válvula izquierda y la no coronariana. Coronaria derecha, coronaria izquierda. Y miren, cuando hay deficiencia, cómo la válvula se deforma cuando hay insuficiencia. Acá el cierre está deformado completamente. Es una válvula calcificada. Esta es una válvula que ha sido extraída y se ha hecho una toma para ver la insuficiencia de la válvula. Acá una de los cierres está completamente abierta. Esta es la válvula en sí, gráficamente, la no coronariana. Miren la coronaria derecha, la coronaria izquierda, y acá salen las arterias coronarias. Entonces serían dos las arterias coronarias importantes que van a irrigar el corazón, la izquierda y la derecha, ¿no? ¿Cuál es la etiología para que haya una insuficiencia aórtica?
Para que haya una insuficiencia aórtica, tiene que haber endocarditis. Nosotros hemos visto en la mañana un cuadro de endocarditis, pero que no le ha producido mucho problema a la aorta, sino a la mitral. Puede ser secundaria una fiebre reumática, que hablábamos de fiebre reumática ayer bastante, rotura de la válvula por endocarditis puede ser, o por traumatismo, ¿no? Disección de la aorta. Ya ustedes, cuando hablábamos de aneurismas de aorta, se rompe la parte íntima y hay disección de la aorta, incluso que llega, si es decayado, llega a la raíz de la válvula. Eso va a disecar. Entonces es otra de las fórmulas de insuficiencia aórtica, ¿no? Entonces la etiología puede ser aguda, como en el caso anterior, o crónica. Crónica en el caso de cuando es una fiebre reumática. La sífilis puede llevar a una insuficiencia aórtica. Si hay sífilis, hay bastante sífilis, ustedes ya lo van a ver cuando hagan la parte de infectología, por ectasia del anillo, agrandamiento del anillo, por artritis, trastornos del tejido conectivo en el caso de enfermedades con Marfan, ¿no? Arteritis, cardiopatías congénitas, o la espondilitis o el síndrome de Reiter, y en el lupus eritematoso también vamos a ver nosotros insuficiencia aórtica. Todas estas enfermedades van a ser secundarias. ¿Cómo es la incidencia? Afecta 5 de cada 10.000 personas actualmente, antes era más. Ahora tenemos 5 de cada 10.000 personas van a estar afectadas en todo el mundo, ¿no? Tanto hay acá como en la China la insuficiencia aórtica. ¿Y qué es más común? Después de los 30 años, y más común es en el sexo masculino. ¿Cuáles son los síntomas entonces? Los síntomas son bien parecidos a la estenosis mitral. Es palpitante, va a haber pulsación prominente, porque hay taquicardia, para tratar de compensar. No se olviden que está recibiendo sangre permanente, hay un sub y baja, entonces el corazón, el ventrículo se vuelve pulsátil, ¿no? Va a haber el dolor precordial atípico, por lo que les decía al comienzo. Va a haber un síndrome anginoso permanente por la falta de sangre en coronarias, por lo tanto ese músculo no va a estar bien irrigado, ¿no? Ya, dolores atípicos. ¿Cuál es la fisiopatología? ¿No? ¿Qué se observa? Aumento de la presión arterial sistólica. Les decía yo cuando hablábamos de la estenosis ayer, que era igual, en este caso igual. ¿Qué hace el ventrículo para mejorar la circulación y mandar sangre al cerebro y a los riñones? Mejora su contractibilidad. Entonces, al mejorar, al presionar, al hipertrofiarse, ayer hablábamos que la primera etapa del corazón es la hipertrofia. Entonces, ¿qué pasa? Aumenta la presión arterial para tratar de mejorar la circulación en riñones y en cerebro. Entonces, van a encontrar ustedes una hipertensión sistólica, ¿no? Porque con esto va a aumentar su volumen de eyección. Vamos a encontrar descenso de la presión diastólica, ¿no? Como consecuencia de la regurgitación aórtica hacia el ventrículo izquierdo y de una disminución de la resistencia periférica. Esto lo víamos ayer. Ayer cuando les hablaba algo de la presión, cómo se produce la presión arterial, les decía que sube la sangre y después que empieza a bajar la sangre, tenemos los ruidos de Korokop hasta que se cierra la válvula y se acabó los ruidos de Korokop. Y ayer les explicaba qué pasa si la válvula aórtica queda abierta. Sigue pasando la sangre. Entonces vamos a tener una presión diastólica no de 8, porque ustedes normalmente encuentran presiones de 120-80, 120-70, y en algunos casos, que son minoría, 100-60, 100-80, 100-50. Pero en este caso hay escape diastólico. Entonces van a encontrar hipertensión sistólica, 160, 180. ¿Y dónde está el escape diastólico? La diástole va a estar en 50, 40, 0. El diferencial entre sístole y diástole va a ser escandaloso. Entonces ustedes toman la presión, 180-20. Diagnóstico hecho solo con presión, les decía ayer. Ya tienen insuficiencia aórtica. Esa válvula no cierra. Por eso es que les decía que ustedes no pueden hacer lo que hace la enfermera. Que cuentan 120 y hay 80 los abren todo el aire. Ustedes tienen que escuchar la presión hasta el final. Y muchas veces van escuchando los ruidos de Korokop hasta 0. Entonces, si ustedes ponen en su historia 160, 0, 180, 0, no es mentira, es verdad.
Yo he tenido más de un problema con los residentes en emergencia. Residentes, tómenle la presión, porque yo entro en la historia, por eso les digo que no se confíen de las historias a mis alumnos. La historia lo hacen ustedes. Encuentro la historia, 140/80. Le digo, ¿el paciente está bien? ¿Usted le ha tomado la presión? Sí, doctor, tómele la presión. ¿Cuánto tiene? 135/80. Sigue mintiendo. A un interno llamo. ¿Cuánto tiene? 120/80. San Juan. Llamo a un interno de Ricardo Palma, que ya escuchó cómo es. Doctor, tiene 140/0. Escuchó su teoría. ¿Qué tiene? Insuficiencia aórtica. Miren, solo con esto, sabiendo esta parte de teoría, ya ustedes explican lo que es escape diastólico, que es importantísimo. Ténganlo en cuenta. ¿Cuáles son los síntomas? Ayer, como veíamos síntomas de estenosis, acá tenemos síntomas de insuficiencia. ¿Qué va a haber? Un aumento del volumen cardíaco y del volumen de eyección para compensar. Por lo tanto, va a haber palpitaciones y van a haber movimientos torácicos por la exageración que hace el ventrículo en tratar de compensar. Van a encontrar en el pecho movimientos torácicos. Insuficiencia coronaria, que ya les dije al comienzo la causa. Entonces tenemos el síndrome de angina permanente. Hipertensión diastólica. La diástole se va abajo, ¿no? Porque es secundario ¿Qué va a haber con hipertensión diastólica? Un crecimiento de la aurícula izquierda. Va a simular una estenosis porque está yéndose al ventrículo, el ventrículo ya no recibe mucha sangre de la aurícula izquierda, ¿no? Entonces estos pacientes van rápido a la insuficiencia cardíaca derecha. Entonces, como hay hipertensión diastólica del ventrículo izquierdo, ¿qué va a haber? La disnea, va a haber la ortopnea, que ya saben lo que es ortopnea, la disnea paroxística nocturna, que les decía que es pregunta típica, y un edema pulmonar, ¿no? ¿Por qué? Porque hay congestión, pues. No deja pasar la sangre del ventrículo, de la aurícula izquierda, porque ese ventrículo está encharcado, entonces va a haber una hipertensión secundaria casi similar a lo que veíamos en estenosis mitral, casi igualito se comporta. Y por lo tanto va a haber una hipertensión pulmonar secundaria y una falla cardíaca global, ¿no? Entonces, estos pacientes van fácilmente a la insuficiencia cardíaca congestiva, que es ya de tipo insuficiencia cardíaca de tipo derecho, ¿no? Eso les va a hablar a la doctora. Entonces, ¿cuáles son los síntomas principales? Palpitaciones, va a haber una palpitación marcada de los latidos, ¿no? Ya saben lo que es una palpitación. Además, habíamos hablado del pulso saltón. Ayer decíamos que hay insuficiencia. Ustedes levantan el brazo, le ponen la palma acá, en la parte lateral, en la cara del brazo, y van a conseguir un golpe en la mano. Ese es el pulso de Corrigan, pulso de martillo de agua también se dice. Y su pulso por lo general va a ser irregular, rápido y acelerado por las palpitaciones. Va a haber disnea, va a haber desmayos. ¿Por qué los desmayos? Porque este paciente le da sus vértigos. Porque no hay sangre en el cerebro. Hace esto y jala la sangre. Entonces el paciente se cae. Ese paciente entonces no puede hacer ejercicios, no puede subir escaleras. Si lo sube, tiene que subir. Hay que aconsejarle que lo haga en forma lenta, ¿no? Ese paciente podrá viajar fuera, a la altura. No puede viajar a la altura, donde no hay oxígeno. Ya les expliqué ayer por qué. Y por lo tanto va a haber una debilidad general, porque no hay buena circulación en brazos, no hay buena circulación en piernas. Ese paciente está completamente desordenado desde el punto de vista hemodinámico. Va a haber dificultad para respirar, ¿no? Hay disnea. Este paciente con el tiempo presenta fatiga. Ya saben lo que es fatiga, que decíamos que no es nada igual a cansancio, ¿no? Va a presentar cansancio excesivo. Ese paciente va a estar venido a menos, ¿no? El dolor en pecho de tipo angina, ya sabemos que va a haber, ¿no? Que se puede irradiar a otras áreas, a la quijada, se puede irradiar o maxilar inferior, al hombro, etc., simulando un problema de infarto, ¿no? Puede hacer presión o presión, compresión, ¿no?
Y este dolor, si ustedes ya les dije, puede aumentar el síndrome anginoso si ustedes lo hacen a estos pacientes y no lo aconsejan que está prohibido el ejercicio. No. Así como hay problemas en el pecho, también hay sacudidas carotídeas intensas en el cuello, ¿no? Este se llama el signo cefálico de Muset. Ayer lo vimos también, esto en la primera clase lo vimos, el signo de Muset. Después tenemos el pulso de Quincke, que es el pulso capilar en las extremidades, tanto en las manos como en los pies se van a ver como un semáforo, ¿no? Que se enciende y se apaga por el tipo de palpitaciones y de hipertensión que hay. El signo de Müller, ustedes ven en la úvula, también como un semáforo, se prende y se apaga, de acuerdo a la circulación, porque hay circulación en forma paroxística, ¿no? Son signos importantes. El signo de Landolfi, ¿no? Que hay cambios en la pupila, eso no lo hacemos mucho porque no usamos casi nosotros la lámpara de hendidura. El signo de Durosies, que sí lo van a encontrar ustedes ahí en insuficiencia óptica, es un soplo sistólico y diastólico acá en la arteria femoral. Ustedes van a la arteria femoral y van a encontrar el soplo de Durosies, ¿no? El pulso de Corrigan, que ya les dije que es el pulso de martillo de agua, que se pone acá la mano y van a sentirlo. ¿Y cómo está? Si ponen ustedes la mano en el tórax, en la parte izquierda, va a haber un choque de punta porque hay un ventrículo exagerado, un ventrículo muy crecido, e incluso es muy hiperdinamico y está desplazado al quinto o sexto espacio, ¿no? Puede estar en la línea media clavicular, en la línea axilar anterior o en la línea media axilar, ¿no? Es importantísimo. El soplo, ¿cómo es? De tipo diastólico. Este simula a una estenosis. Siendo insuficiencia aórtica, es igual el soplo al de la estenosis mitral. El mismo soplo de tipo diastólico. Mientras que en estenosis aórtica decíamos que es sistólico, en estenosis mitral es diastólico, acuérdense. En insuficiencia aórtica es diastólico, en insuficiencia mitral es ¿de qué tipo? Sistólico, ¿no? Toro inverso. Acuérdense de eso, ¿no? Hay ritmo de galope por las palpitaciones que hay, ya saben lo que es ritmo de galope, con una carrera de caballos. Y hay un soplo de Austin Flynn cuando la insuficiencia aórtica es grave. Es un soplo que silba. Casi silba el soplo de Austin Flynn. Es muy característico en los casos graves. ¿Cómo está la presión arterial? Ya saben, ¿no? Hay, miren, 120-40, 180-40, 180-0. Este es importantísimo en el diagnóstico. Si ustedes tienen un caso de insuficiencia aórtica, tómenle la presión para que se convenzan. No se queden con la teoría. Esto se llama el escape diastólico, que es mayor de 70, tanto entre la sistólica y la diastólica, ¿no? Ahí ven ¿qué se ve en el electrocardiograma? Van a ver ustedes ondas S tremendas en B2 o B3 y ondas R altísimas en B5 o B6. El índice de Sokolov que veíamos ayer está acá, que pasa demasiado. Miren cuánto hay acá. El índice de Sokolov es de 35. Miren cuánto hay acá. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 60. Exagerado el crecimiento del ventrículo izquierdo. Lo triplicó casi a los 35, que es lo teórico, ¿no? Ahí ven más, ¿no? ¿Y qué vemos a veces? Sobrecarga. ¿Estos signos de qué? Sobrecarga del ventrículo izquierdo, ¿no? Eso lo vemos porque ese ventrículo izquierdo está sobrecargado. Acá vemos un crecimiento del ventrículo izquierdo y derecho porque el corazón ayer les decía que tira hacia afuera y este está casi tirando hacia adentro en bola. Hay crecimiento de las dos cámaras, que debe ser un caso ya bastante severo, ¿no? Así es el crecimiento del ventrículo izquierdo de este cielo, hacia afuera, hacia las partes costales. Este sí está con... Acá no hay el crecimiento, por ejemplo, de aurícula. El crecimiento es mayor del ventrículo izquierdo, ¿no? El electrocardiograma que vemos, ya lo vimos, hipertrofia del ventrículo izquierdo, bloqueograma. En la radiografía ya vimos gran dilatación del ventrículo, congestión pulmonar, y este es el eco. ¿Qué vemos en el eco? Miren, ¿no? Miren en el eco lo que se ve, las tres válvulas.
acá se puede ver lindo, miren, coronal izquierda y acá sale la coronal izquierda de la válvula. Miren, acá es la salida y acá está la salida de la coronal izquierda. Pero esta es izquierda y esta es derecha. Y esta es la no coronariana. Se ve gran calcificación de la válvula, gran calcificación, ¿no? Ahí ven, ¿no? Miren cómo pasa la sangre, sube la sangre a la aorta y regresa. Un ventrículo izquierdo bastante dilatado, bastante, acá está la aorta, ¿no? Ventrículo izquierdo muy dilatado porque la sangre sube y está retornando porque la válvula se queda abierta, ¿no? Nuevamente, ahí está con contraste, se le pone el progresor y miren el contraste cómo baja, un chorro. Realmente, ahí está una regurgitación aórtica en colores, ¿no? Que se acostumbra a tomar ahora. Ese es más o menos lo que hablábamos de. Vamos a hablar un poco de infarto y quedamos para la próxima.